Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo una palabra para edificar y, y de a poco seguir avanzando y creciendo. Hay algunas cosas que estamos viendo. Anoche charlando nos acordamos de una palabra que por ahí no se desvirtuó o se concentró, solamente se vio una sola área del Evangelio y por ese motivo abortó un montón de vidas que podrían estar hoy en día produciendo de otra manera. Esto significa, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. A un evangelio diferente. Muchas veces por ignorar o por poner el evangelio con un lente o con una sola perspectiva, no vemos todo el paisaje completo, ¿no? Entonces dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, ¿sí? Pero si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, dice, anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez: si alguno os anunciara otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La palabra anatema significaría excomulgado. Excomulgado significa sacado de la comunión. Por un evangelio diferente. Y muchas veces vemos que se hace énfasis en un evangelio de los milagros o otros hacen solamente énfasis en un evangelio de la venida de Cristo o de las tinieblas, del infierno, y nunca llegan a entender el evangelio de Cristo y todo lo que esto significa. Y entonces terminamos abortando por haber visto solamente dedicar toda la vida a una sola parte del evangelio. Vimos un poco en el video anterior sobre que la palabra es como el agua, o que el agua, ¿sí?, hace referencia como a la palabra, ¿sí? En Efesios pudimos ver ese versículo de capítulo 5 que dice que Cristo ha purificado a la iglesia con las aguas de la palabra, ¿sí? Entonces veamos claramente que la purificación de la iglesia viene por las aguas de la palabra. Entonces, a veces la iglesia no se está purificando como corresponde porque solamente está recibiendo o no está recibiendo la palabra que es la palabra de verdad y la que está en la verdad presente y la que está en el nuevo pacto. Por eso tiene que ser escolarizado, por eso tenemos que aprender sobre el Evangelio y sobre las muchas cosas que enseñó el apóstol Pablo y ubicarnos que hay muchas cosas que se están enseñando y que son del antiguo pacto, o si no, son del nuevo pacto, pero hacen referencia solamente a un solo aspecto, como decir únicamente la venida de Cristo y no ver otra cosa, y dejamos de que Cristo crezca en nosotros, y dejamos el crecimiento y dejamos el lavamiento y la santificación de la iglesia por la palabra, por la palabra.
Vamos a ir a Números, que es un libro del Antiguo Testamento, para ver un caso de Número. Allí Moisés escribió, y escribiendo esto tiene una simbología muy importante. Es una sombra de lo que sucedía y de lo que va a suceder o lo que está sucediendo en el Espíritu. Dice allí en Números capítulo 19, versículo 14, esta es la ley para cuanto un hombre muera en una tienda, o sea, en su casa, todo el que entre en la tienda y todo el que esté en ella será impuro 7 días. Había una ley para los judíos que cuando alguien fallecía estaban declarados impuros todos los que estaban en esa tienda. Pero luego dice, y toda vasija abierta que no tenga la tapa bien ajustada será impura, y cualquiera que toque en el cuerpo, y cualquiera que toque en el campo algún asesinado o cualquier muerto, usualmente o en el sepulcro o cualquiera de estas cosas que pueda, el 17, para ese impuro se tomará cenizas de la ternera quemada en la expiación y se echarán sobre ella aguas vivas en una vasija. Luego un hombre limpio tomará una rama de hisopo sin tocar esos cuerpos y la mojará en el agua y rociará la tienda, los utensilios y las personas que estén allí junto con aquel que haya tocado la osamenta o el cadáver o el sepulcro. Al tercero y el séptimo día el que está limpio rociará al impuro y cuando lo haya purificado en el séptimo día lavará sus vestidos y se bañará en aguas y en la tarde quedará limpio. ¿Sí? Después de haber hecho todas las purificaciones y los lavamientos de las aguas que el sacerdote tenía que hacer con esa familia. Pero el 20 dice, pero el que esté impuro y no sea purificado, esa persona será extirpada de en medio de la congregación, por cuanto contaminó el santuario de Jehová. El agua para la impureza no fue rociada sobre él, por tanto es impuro. Será extirpado, será sacado, será tomado como un anatema. ¿Por qué llegamos a, por ahí poder decir, bueno, pero qué duros que son los judíos, directamente los tienen que extirpar, sacar, separar, sacar directamente del lugar y dejarlos sin comunión? Pero el problema grave es que Dios mira de otra manera la situación. Al no ser pasado por el agua, de ser limpiados por las aguas, no ser purificado por el sacerdote, le tenía que hacer esas purificaciones, y al no haber sido esto está significando que esa persona no quiso ser purificado con las aguas del sacerdote, y eso también significa como no querer a Cristo, como no querer las aguas de la palabra, como Dios lo mira como que lo están despreciando a Él mismo, y entonces directamente manda que a esa persona se la sacara fuera y que no se comunicara más con esa persona, que directamente sea expulsado de la congregación. Por eso cuando el apóstol Pablo leímos en Gálatas, por ahí es la misma dureza como figura y sombra de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en Números, con Moisés, con las leyes, que era expulsado por no haber sido limpiado con las aguas de la palabra. ¿Sí? Lo mismo leímos en Gálatas, que dice, estoy maravillado de que así tan pronto
estéis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. El apóstol Pablo está diciendo, sea excomulgada la persona si está predicando un evangelio diferente, aun si viene de los ángeles, aun si viene por revelación de sueños, aun si viene de la forma que sea, si nosotros mismos predicamos un evangelio diferente. No, tenemos que predicar el evangelio que significa un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que significa un avance en el cuerpo de Cristo. Aquí en Gálatas 4, el apóstol 4:19, el apóstol Pablo dice, Gálatas 4:19, hijos míos, por quien otras veces sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es aquí en la tierra donde Cristo va a ser formado en nosotros. Hay mucha iglesia que está esperando que venga Cristo y no está creciendo en la palabra, en el conocimiento, en la educación del avance de la palabra, y eso lleva a un evangelio diferente. Hay que tener cuidado, hay que preocuparse por escuchar la palabra, pero no una palabra de prosperidad, no una palabra de milagros, no una palabra de que ya viene Cristo, sino la palabra del Evangelio viva, que es Cristo creciendo en nosotros, que es el cuerpo de Cristo creciendo aquí en la tierra y ahora. No podemos dejarnos con un evangelio que esperamos allí cuando Cristo venga. Va a venir Jesucristo y no decimos que no. Por supuesto que hay milagros de parte de Dios, pero no es donde se puede centrar el evangelio. El evangelio hay que centrarlo en el cuerpo de Cristo, allí desde la cruz del Calvario, donde Él ganó para nosotros la justificación, la redención, la santificación, donde quedó hecho y quedó cuando Jesús dice, ya está consumada la obra, está terminada, ahora les toca a ustedes ir en gracia, ir en victoria, ir en poder de Dios. Hay que avanzar, iglesia, no detenerse, no desanimarse, no importa los tiempos que tocan venir, vendrán tiempos peores todavía, pero no se trata de eso, se trata de poder crecer en el cuerpo de Cristo. No nos podemos estancar. Hay que entender el Evangelio, hay que entender el nuevo pacto, hay que entender la verdad presente que es Cristo Jesús impartiéndose en nosotros. Hay que entender la gracia que es Cristo mismo, que es su amor, que es su verdad. Hay que entender todos estos temas, son muy importantes y es aquí en la tierra, porque ya en el cielo no va a hacer falta todas estas cosas. Es aquí en la tierra, es hoy, donde va a haber esta impartición, donde Dios está más apurado que nosotros para impartir gracia, poder, milagros, pero no puede porque la iglesia es una niño, somos niños muchas veces y a los niños no se les puede dar un carnet de conducir o no se les puede dar responsabilidades de adultos. Entonces la iglesia tiene que crecer, pero no es una sola persona, no se trata de mí el Evangelio, se trata de todos nosotros, que podamos crecer en el cuerpo de Cristo, que podamos crecer juntos, que una vez que entendamos el nuevo pacto, la verdad presente y todos estos temas que son muy importantes, de ahí en adelante vendrá una nueva gracia de Dios que está lista para ser derramada en la iglesia en estos tiempos de Dios. Vienen tiempos lindos, maravillosos para crecer en el cuerpo de Cristo. Pero no nos podemos quedar con un evangelio de que Cristo sana o que Él es la solución de tu vida. No, van a haber problemas y van a haber tribulaciones y van a haber, te puede faltar todo los material y hasta la salud y muchos darán sus propias vidas. No puede ser una iglesia que esté predicando que si no sos próspero y si no tenés salud es porque no estás. No, los apóstoles eran buenos apóstoles y murieron colgados, murieron aserrados, murieron crucificados. Entonces no es un evangelio que dice que te va a ir todo bien.
Este evangelio se trata de Jesucristo, no de mí. Y es hora de crecer, es hora de salir nosotros somos el templo del Espíritu Santo y juntos formamos el cuerpo de Cristo. Es hora de llenarnos de su gracia, de su verdad, de su amor, de su bondad y poder seguir creciendo en la verdad presente, pero no en la escritura, sino en la que es guiada por el Espíritu Santo. Muy bien, iglesia. Es tiempo de crecer, es tiempo de aumentar en gracia. Que sigan bien y muy pronto nos vemos con otra palabra. A seguir creciendo.